O sea, no solamente estaban las descripciones de las naves, sino de los pilotos que se les preparaban para volar, que pudieran observar los otros carros en vuelo enemigos, escuchar sus conversaciones y hasta desmayarlos. Esto sería todo como una especie de control mental, obviamente, ¿no? Del mismo modo, todos los textos parecen indicar que estos tripulantes o antiguos tripulantes sabían aprovechar las energías de la naturaleza de determinados chakras o puntos neurálgicos del planeta, tales como ríos, valles y montañas. Dentro de la mitología hindú, después de retomar lo de los chakras de la Tierra, dentro de la mitología hindú también hay otro detalle muy interesante que nos habla de civilizaciones antiguas, según ellos, que a mí pensar, la mitología siempre oculta una verdad. La mitología de nuestro planeta está lleno de datos históricos, solamente no sabemos interpretarlos, porque perdimos el contexto bajo el cual fueron escritas esas historias. Y también hay algo de lo que, como lo explican los hindúes, que son historias escritas en un momento que se las escribía de una forma para que nosotros, estando en un periodo de desconexión total y de oscurantismo, porque el periodo actual sería uno de los peores, según si seguimos las indicaciones de los textos hindúes. Nos hablan de que bueno, habrían sido escritos, y yo creo que es así, de una forma tal que cualquiera los pudiera entender. O sea, no con una cuestión así, una explicación compleja, sino que alguien pudiera leerlo como una historia y de esa historia entendiera conceptos y entendiera parte de la historia. Bueno, volviendo a la parte, a lo que yo nombraba de los textos hindúes, en el Mahabharata hay descripciones de guerras nucleares, sí. Así como de loco le suene, hablamos de guerras nucleares. En el Mahabharata se describe con gran precisión un acontecimiento de este tipo, del tipo nuclear. El texto dice así: un único proyectil cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y llamas tan brillantes como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de muerte que redujo a cenizas a una raza entera. Los cadáveres estaban tan quemados que eran irreconocibles, sus pelos y uñas cayeron, la cerámica se rompía sin causa aparente y los pájaros se volvieron blancos. Tras unas pocas horas, toda la comida quedó infectada. Para escapar a este fuego, los soldados se arrojaron al río. Aquí podemos ver en la descripción claramente una explosión nuclear. En el Mahabharata, en un texto antiquísimo, que esta historia dataría entre los 8.000 y 12.000 años. El historiador Kisari Mohan Ganguly afirma que los textos sagrados hindúes abundan en este tipo de descripciones. Existen referencias a batallas aéreas y armas de destrucción masiva. Se refiere en concreto a una antigua batalla descrita en el Drona Parva, una parte del Mahabharata. El pasaje narra una batalla en la que terribles explosiones diezman ejércitos enteros, causando una multitud de soldados, caballos y elefantes fueran barridos como hojas. En vez de nubes en forma de hongo, el escritor describe una explosión perpendicular que levanta una columna de humo que abre en forma de paraguas. También hay comentarios sobre contaminación de los alimentos y caídas del cabello. El arqueólogo Francis Taylor dice que algunos textos encontrados en templos cercanos son plegarias para ser salvados de la luz que podía arruinar ciudades enteras. Es desconcertante pensar que alguna civilización pudiera tener una tecnología nuclear antes que nosotros, ¿no? Pero bueno, las cenizas radioactivas que fueron encontradas en Rajasthan, India, en el 92, cubriendo un área de 8 kilómetros cuadrados, a 16 kilómetros al oeste de Jodhpur, dan credibilidad a estos textos antiguos que describen el armamento nuclear. La organización de esa zona fue suspendida mientras se continuaban las investigaciones. No tengo ni idea de cómo ha seguido esto. Sé que había una alta cantidad de cáncer en esa zona. Esta explosión es lo que se conoce como los restos de las ciudades antiguas de Harappa y Mohenjo-Daro, que estaban en el centro, eran lugares centrales dentro del valle indostaní, la civilización del valle indostaní, que aparecen
que también parecen haber aparecido, digamos, como de la nada, de unos primitivos principios. Volviendo ahora al tema en relación ya a lo que le decía de los chakras de la Tierra. Parece que estas civilizaciones también tenían un alto conocimiento sobre la Tierra, porque todos sus monumentos han sido colocados en lugares estratégicos para poder entender esto. Lo que debería explicarles que así como nosotros tenemos chakras y puntos energéticos, imaginémonos si nosotros pudiéramos quitar toda nuestra parte más física, lo que veríamos sería como una especie de ser humano como en hilos de luz, donde están todos los chakras y todos nuestros meridianos. Así como existe esto en nosotros, existe también la Tierra, que también es un ser viviente. Esto es algo que nosotros no entendemos en la actualidad, pero es así. También tiene personalidad. Pero eso es otro tema para otro programa. Dentro de estos, dentro de los chakras y dentro de los meridianos que tiene la Tierra, si uno coloca determinadas edificaciones en estos puntos importantes, uno puede conectar la energía de la Tierra y conectar la energía del universo. Esto estaba muy claro para las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas construían pirámides en su gran mayoría no por una cuestión de monumento. De hecho, algo que se nos dice que es muy falso es que la pirámide de Keops en realidad fue que la pirámide fue construida para Keops para enterrarlo. Hay pirámides que son posteriores y más recientes que sí fueron como imitaciones de las pirámides primeras, pero las primeras pirámides en realidad son artefactos. Ustedes fíjense en la pirámide, la Gran Pirámide. Observen cualquier documental que tengan imágenes dentro de la Gran Pirámide. Primero son todas grandes recámaras sin conexión, donde no hay ninguna inscripción. A diferencia de todos los templos que están llenos de inscripciones, no hay ninguna inscripción. La única inscripción que hay se ha demostrado que es apócrifa, que se realizó en la época victoriana de la exploración de la pirámide, que parece un grafiti sucio. Si ustedes lo ven, hay análisis serios sobre esto, de que es una falsificación de uno de estos tantos cazadores de fortunas que fueron a Egipto en los comienzos de la investigación arqueológica de la zona, que realizó esta falsificación. Pero bueno, así como hablábamos de que hay muchas cosas que se dan por sentadas, creo que la gran mayoría de los que están escuchando el programa, inclusive yo antes de ponerme a investigar estas cosas, dábamos por sentado que la pirámide era una tumba. Pero bueno, no es así, es un artefacto. Esto lo podemos hablar en otro momento. Ahora vamos a retomar lo de la historia. Como vemos, hay muchas evidencias de que en el pasado existió una civilización humana avanzada. Todo indica a una época que viene desde los 10.500 años antes de Cristo para atrás, o sea, antes de la gran glaciación. Ahora, es importante hablar de por qué todas estas evidencias no se toman en cuenta. O sea, por qué todo esto que estamos nombrando nosotros es algo anecdótico para los demás. Vamos a analizarlo un poco. Para cualquier investigación científica se necesita dinero. Este dinero puede venir de instituciones públicas, ya sea subvenciones de gobiernos o privadas, empresas. Para ambos casos ocurre que si no se están obteniendo los resultados esperados, se corta la financiación y se termina la investigación. Esto puede llevar a causar a que los investigadores vayan en cierta dirección para agradar a sus subsidiarios, porque al final y al cabo es su trabajo, y si no producen resultados se quedan sin trabajo, ¿no? Y se han dado casos en los que los estudios han demostrado teorías no aceptadas ni por los que ponen el dinero ni por la comunidad científica, y tanto la teoría como sus autores han sido ridiculizados hasta el punto de tener que dedicarse a otra cosa. Esto hablábamos del control de realidad. Si yo soy un grupo, vamos aquí necesariamente a tomar la parte conspirativa. Si yo soy un grupo que manejo en este momento los grandes capitales de poder que existen, y quiero perpetuarme ese poder, una de las cosas más importantes es manejar la historia, así como se maneja la ciencia. En este caso, voy a citar un caso que es muy bueno, que es el de la doctora Jean Steen McIntyre. Ella descubrió en México unas herramientas y unos restos humanos
que ella pensó que tendrían aproximadamente 20.000 años de edad, pero al someterlos a pruebas descubrió que tenían 250.000 años de antigüedad. Esto destruiría todas las teorías de la evolución que conocemos, básicamente tira todo el carajo, para decirlo en palabras bien argentas y cristianas. Se va todo al carajo para los científicos, hay que volver a escribir todos los libros de vuelta. Por esto mismo se la destruyó a esta mujer, se la ridiculizó totalmente y se la mandó en el cajón más al fondo de lo que se puede hablar de cualquier academia científica. Ahora, lo que descubrió la doctora Jean McIntyre hizo el estudio y le dio ese resultado. No es que Jean McIntyre lo inventó porque quería tener una teoría revolucionaria, no, es el estudio que ella encontró y es lo que ella comprobó. Dentro de estos estudios hay yo voy a dejar una película que es muy buena, que se llama La historia prohibida. Dentro de esta película, igualmente voy a recomendarles los links y las películas que estamos viendo, pero dentro de esta película habla Michael Cremo, que tiene un libro que se hizo muy conocido que se llama La arqueología prohibida, donde habla puntualmente de estos casos en los que la evidencia va en contra de la teoría actual, va en contra por ahí de los intereses de ciertas personas y son obviadas. Y lo que es peor, como hablábamos también anteriormente en el programa anterior, toda persona que sale de la norma y que plantea alguna situación que no cierra y que obviamente está moviendo el piso a alguien que tiene sus intereses puestos en ello, es ridiculizado y básicamente destruido a nivel profesional. Tengamos en cuenta que la academia es algo establecido y algo obviamente manejado por las élites de cada lugar. Entonces esto, siempre que alguien vaya a contradecir alguna teoría que esté en contra de lo que se está acordando como realidad, va a sufrir el peso de la ley, digamos. Lo más recomendable igualmente en estos casos es que ustedes se dirijan luego a la sección videos y que hagan también su propia búsqueda, como siempre les voy a pedir, porque hay muchos de estos datos que es interesante verlos, ver las evidencias, ver las mediciones que se hacen. Hay un sujeto muy interesante también, se llama Klaus Dona, que es una persona que se dedicaba a hacer exhibiciones de museos y una vez quiso organizar una sobre objetos extraños, objetos antiguos, y ahora terminó dedicándose también a la investigación sobre la historia alternativa y ha encontrado objetos fascinantes, objetos que no tienen ningún tipo de explicación, objetos, si mal no recuerdo, en Perú encontró unos objetos que son de una piedra parecida al basalto, de 6.000 años antes de Cristo, que tampoco tiene ninguna lógica dentro de las civilizaciones que nosotros conocemos. Pero bueno, son todos, hay mucha información, muchos datos sobre esto para analizar. Pero bueno, yo voy a volver sobre lo que a mí por ahí me interesa seguir en este momento, que es, primero que nada, defenestrar la idea de que la historia que nosotros tenemos es la historia verdadera, y sin adulteración. Y no solamente esto, quiero dejar en claro que la historia que tenemos nosotros y que conocemos ha sido tremendamente adulterada, y muchísimos de los datos que nosotros necesitamos saber para comprender el momento en el que transitamos en la actualidad no están a mano, o están negados. Bueno, y retomando el tema de las conexiones entre estas civilizaciones pasadas, voy a aprovechar que omití un dato que quería darles. Hay un dato muy interesante de una investigación de una persona que por suerte no ha sido completamente descalificada por el peso que tenía esta persona en sus trabajos antes de hablar de esta situación, y porque por ahí quizás tampoco es tan reveladora. Pero bueno, la doctora Svetla Balabanova del Instituto de Medicina Forense de Ulm, esto es en Alemania, analizando la momia de Genut Tawi, la señora de las dos tierras, una sacerdotisa sepultada con honores 3.000 años atrás, descubrió notables rasgos de nicotina y cocaína. Esto no solamente nos habla de los vicios y placeres de los egipcios, sino que nos está demostrando que había una conexión entre el antiguo Egipto y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el tabaco y la coca solo crecían en realidad, se cultivaban en América Latina.